Gracias a Dios. Buenas tardes. Pues seguimos con el tema, la serie, el gobierno milenial de Jesucristo. Gracias a Dios por su palabra. Y hoy estaremos hablando sobre quiénes gobernará Jesucristo los 1000 años. Amén. Dice la Escritura ahí en el libro de Apocalipsis, si gustan acompañarme, ahí en sus Biblias, los que tengan su Biblia o los que quieran leerlo, ahí lo tenemos en la pantalla, Apocalipsis 11, versículos 15 al 17. Sobre quiénes gobernará Jesucristo en la tierra los 1000 años que va a gobernar Jesucristo, que regresa por segunda vez a gobernar. Dice así Apocalipsis 11, 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, de su ungido. Cristo significa ungido. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron en sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. El que eras, el que eres, eras y has de venir, nos está hablando de Jesucristo, quien ha tomado, en ese momento habrá tomado ya su gran poder y su reinado. Una de las formas para que nosotros podamos conocer a Dios es por medio de su gobierno, de su forma de gobernar. Todo lo que vemos en la creación, en la tierra, tanto en la tierra como en el universo físico, existen porque antes existió en el cielo, en la dimensión espiritual. Ya que fuimos, dice la Escritura en el libro de Génesis, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces todo lo que veamos en este mundo físico es porque ya existió allá arriba en la dimensión espiritual. Y me refiero allá arriba, ¿verdad? Hablando de esa dimensión espiritual, que está por fuera de lo que es esta dimensión física, material en la cual Dios nos creó, aunque, ¿verdad? Convergen el mundo espiritual con el mundo físico. Y esa es una de las formas de conocer a Dios, cómo gobierna, cuál es su forma de gobernar. En el cielo, en la presencia de Dios, existe un gobierno que es celestial. Es un gobierno divino, por lo que también allá existen los poderes que vemos aquí, existen en el mundo. Existe el poder legislativo, las leyes, ¿quién las emite allá? Pues Dios. El poder ejecutivo, ¿quién las ejecuta? Pues Dios mismo. Y el poder judicial, cuando hay que poner en orden, ¿verdad? Cuando hay que castigar, cuando alguien transgrede esas leyes, pues hay un poder judicial. Y eso viene de allá arriba. Pero allá arriba todas son parte y están a cargo del Dios creador, del Dios todopoderoso. Y qué bueno que tengamos un Dios que es sabio, que es justo, que es bueno, que es santo. Amén. Gloria a Dios. Demos gloria a Dios por ello. Y a esta forma de gobernar allá en el cielo, esta forma de gobierno, se le llama la teocracia. Ya hemos visto lo que significa esta palabra compuesta: teos, Dios, y cracia, voluntad. Que significa que Dios es quien gobierna, que en el cielo se hace la perfecta voluntad de Dios. Así nos enseñó Jesucristo la oración fundamental, ¿verdad? En su oración que enseñó a sus discípulos cuando le pidieron que les enseñara a orar, le dijeron: hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, porque aquí en la tierra pues no se hace la perfecta voluntad, al contrario, se hace la voluntad contraria a lo que Dios quiere. Por eso el mundo está como está. Pero Dios siempre ha querido que su gobierno, su perfecto gobierno, esté sobre el hombre, sobre los hombres, sobre su máxima creación. Somos la máxima creación que Dios haya hecho, porque nos hizo a su imagen y a su semejanza. Bueno, no dice la palabra que ni siquiera los ángeles hayan sido creados, ni los arcángeles, ni los querubines,
ni los ángeles dice que hayan sido creados a la imagen y semejanza de Dios, pero el hombre sí fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, inicialmente el gobierno teocrático de Dios pues se manifestó al hombre en el huerto del Edén. En un principio, el hombre, antes de caer en el pecado, antes de la caída del hombre, el hombre estaba siendo gobernado por Dios mismo. En el principio, en el paraíso, en el huerto del Edén, Dios gobernaba, Dios hablaba directamente con el hombre. ¿Hasta cuándo? Hasta que fue engañado el hombre, hasta que Adán y Eva, ¿verdad? Vino esa serpiente astuta que los engañó, que les hizo creer que podían ser como dioses, ¿verdad? Porque ese es lo que Satanás, esta serpiente astuta, este ex querubín caído, siempre ha querido, que él pensó, ¿verdad?, un día que era correcto ponerse en el lugar de Dios. Se envaneció en la hermosura que Dios la había creado y dijo, no, pues yo quiero sentarme en el trono de Dios. Y entonces fue desechado, cayó bajo la corrupción de su pecado, del pecado de este ex querubín. Y así hizo caer al hombre. El hombre desde entonces, desde que comió de ese fruto, de ese árbol que el Señor les había dicho que no comieran, el árbol del conocimiento del bien y del mal, desde ese momento pues le entregaron ese dominio, ese gobierno a esta serpiente astuta. El gobierno bajo la corrupción, ¿verdad? El hombre se ha gobernado bajo la corrupción de su naturaleza caída. ¿Y quién está sobre su naturaleza caída? Pues Satanás, el diablo, esta serpiente antigua. Y por eso tuvo que venir Jesucristo. Jesucristo, Dios hecho carne, se hizo carne para liberarnos, para salvarnos. Nos liberó cuando vino Cristo, y cuando uno acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, nos libera de esta cautividad. Estábamos cautivos, estábamos condenados bajo nuestros delitos y nuestros pecados. ¿Y a qué vino Cristo? Pues a redimirnos, a salvarnos, a liberarnos. Él es el libertador. Jesucristo vino a darnos esa libertad. Jesucristo dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Y cuál es esta verdad? Pues es esta verdad, que Cristo vino a darnos la libertad. Estábamos cautivos, condenados bajo el pecado. Vamos a Lucas, al Evangelio de Lucas. Vamos a ver cómo un día, cuando Cristo vino, estuvo en esta tierra, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y fue tentado por Satanás. Y vamos a ver una de las tentaciones del diablo. Lucas 4, 5, 8. Vamos a ver cómo así este ser, Satanás, es el que gobierna actualmente en el mundo a todos aquellos que no están bajo la autoridad de Cristo. Dice, y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te voy a dar esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿A quién se le entregó? El hombre. Y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Pero le respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesucristo vino a darnos la libertad de este gobierno maligno que está sobre la vida de los hombres. Dice aquí claramente, Satanás tiene los reinos de este mundo. Por eso claramente Jesús cuando vino dijo que no éramos de este mundo. ¿Por qué no somos de este mundo? Porque ahora pertenecemos al gobierno de Cristo. Cristo vino hace 2000 años a gobernar primeramente sobre el corazón del hombre, sobre su interior, pero Él va a venir, a regresar en su segunda venida, a gobernar ya visiblemente, físicamente, sobre la tierra, y ya no va a estar este ser que hoy tiene esa potestad de los reinos de la tierra. Entonces, por esta situación de la caída del hombre, que fue permitida por Dios mismo, pues para que nosotros pudiéramos conocer y entender lo que significa
el ser gobernados por Dios y el no ser gobernados por Él. Por eso Dios, entendemos, permitió la caída también del hombre. Bueno, nos hizo a su imagen y semejanza, y para habernos creado a su imagen y semejanza, pues para ser como Dios es, pues teníamos que tomar decisiones propias. Si no, pues Dios hubiera hecho robots y ya, se hubiera quitado ese problema. Pero somos a su imagen y semejanza. No somos dioses, pero estamos hechos a su imagen y semejanza. Podemos tomar decisiones. Podemos aceptar su gobierno de Dios o podemos rechazarlo. ¿Sí? Satanás rechazó el gobierno de Dios sobre su vida y se llevó a la tercera parte de los ángeles. Y a todos aquellos que no quieren que gobierne Dios sobre sus vidas, pues los tiene engañados el enemigo. Pero Cristo vino a darnos esa libertad. Y para ello Dios lo ha permitido, para que entendamos qué significa que seamos gobernados por Él. Jesús vino como un cordero hace 2000 años para entregar su vida, para salvarnos, para librarnos de esa potestad diabólica que nos gobernaba. Satanás pensaba que ya Jesús había venido ya a tomar el gobierno y todo, y pensó que lo había vencido ahí en la cruz del Calvario, pero no. O sea, es tanta la sabiduría de Dios, que Dios ahora sí que engañó al mismo Satanás. Le hizo creer que ya Él regresaba, pero no. Él venía nada más a dar su vida por el hombre, a darnos su vida, la vida de Cristo, la vida del Señor, que nos vino a limpiar de todo pecado. Y eso lo logró al momento de morir en la cruz del Calvario, al momento de dar su vida, de derramar su sangre en la cruz del Calvario. Pero en su segunda venida ya Cristo no viene como un cordero, ya viene como el león de la tribu de Judá y viene a gobernar las naciones. Viene como Rey de Reyes, como está escrito en Apocalipsis, y Señor de señores. ¿Para qué? Para tomar su gobierno, que Él ya ganó hace 2000 años. Él le ganó ese gobierno. Por diversas razones Dios permitió que se extendiera 2000 años, que el enemigo todavía gobernara en este mundo, y sobre todo pues para que mucha gente se salvara, muchos seres humanos que íbamos a nacer pues ya tuvieron la oportunidad de recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Pero Él dice la palabra que regresará a gobernar las naciones, y lo va a gobernar con vara de hierro, y dice la Escritura que lo va a hacer durante 1000 años. Entonces Jesucristo va a regresar ¿a qué? A enjuiciar, a castigar a todos los hombres que no se hayan arrepentido de su maldad, de sus pecados, que no lo hayan aceptado, que no hayan aceptado la gracia salvadora de Jesucristo, que no hayan aceptado el señorío de Jesús en sus vidas, la salvación de Jesús en sus vidas. Él juzgará a todas las naciones en ese momento, que serán dirigidas por un ser llamado el Anticristo, y que hayan subido en el tiempo final, ya en los 7 años de la tribulación que vienen al final, habrá una gran guerra que se llama la guerra del Armagedón, y donde subirán las naciones a pelear contra Israel, contra su capital Jerusalén. Pero ¿qué pasa? Que es la ciudad, Jerusalén es la ciudad del gran rey, es la ciudad donde Cristo viene a gobernar las naciones en el mundo. Por eso ahorita está tan peleado Jerusalén, Israel. La ira de Dios vendrá cuando dividan las naciones, que es lo que quieren. Va a ser dividida Israel, y entonces ahí comenzará la gran ira de Dios, que durará 7 años en el mundo. Terminando esa gran ira de Dios, entonces regresará Cristo a gobernar las naciones. Dice, está escrito en Zacarías 12:3, lo que está pasando en este tiempo final. Dice, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y dice el profeta, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada. Y más que el profeta es Dios hablando. Yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos.
Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Acaba la ONU ahorita de tener una reunión donde votaron más de 100 naciones, creo que 120 en contra de Israel, llamándolo a su presidente, que era eso fue de parte de la Corte Internacional de La Haya, donde lo llaman un genocida, simplemente porque Israel se está defendiendo de sus enemigos. Pero ¿qué va a pasar? Que todas estas naciones se están juntando en contra de Israel y se está cumpliendo la palabra de Dios. Pero Cristo va a regresar, la palabra de Dios se va a cumplir y Él va a regresar a gobernar las naciones. Entonces aquí nos podemos hacer varias preguntas sobre quién gobernará Jesucristo, ya como Rey de Reyes, en su segunda venida, como Señor de Señores, ¿sí? Durante su gobierno de 1000 años en la tierra. Habrá diferentes grupos de personas, dice la Escritura, sobre las cuales va a gobernar Cristo. Y ahorita daremos pues como una introducción para ir entendiendo un poquito más este tema. Jesucristo va a regresar como Rey de Reyes para gobernar sobre toda la tierra, sobre todos los hombres y sobre las naciones mismas, porque todavía va a haber naciones, dice ahí la Escritura. Cabe mencionar que en este reino no hay reinas, ¿sí? No hay ni principados, ni gobernantes con naturaleza caída. ¿Por qué? Porque Jesús va a gobernar sobre y con su iglesia redimida, con la iglesia que haya partido con Él en el arrebatamiento. Vamos a gobernar con Él de entrada. Cuando suene la trompeta y nos vayamos con Él y vayamos a las bodas del Cordero, ¿verdad? Y los 24 ancianos que acabamos de leer ahí en el libro de Apocalipsis, ahí en Apocalipsis 11:16, pues esos 24 ancianos representan a lo que es la iglesia de Cristo, la iglesia de Jesús, ya en una sola. ¿Sí? Dice Apocalipsis 4:4, también está escrito este punto, dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos a 24, y había sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Sí? Claramente después de lo que dice Apocalipsis 4:1, cuando Juan sube al cielo, que representa el arrebatamiento de la iglesia, inmediatamente se ve esto, se ven 24 ancianos allá en el cielo, vestidos de ropas blancas. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos puso ropas blancas, nos limpió por medio de su sangre. Dice que tenían ya coronas de oro en sus cabezas, o sea que fuimos redimidos. Hay varias coronas que recibirán el pueblo de Dios cuando vayamos allá al Bima, al tribunal de Cristo allá en el cielo, poco antes de las bodas del Cordero, y ya estaban ahí, ya limpios, ¿verdad? Con ropas blancas, ¿sí? Y con coronas de oro en sus cabezas. ¿Sobre quién también va a gobernar Jesucristo? Pues sobre su pueblo Israel, ya redimido. El pueblo de Israel que ha guardado los pactos hechos con sus patriarcas, con Abraham, con Isaac, con Jacob. Por ejemplo, el rey David, quien es un tipo de Jesucristo, pues seguramente que va a gobernar en Jerusalén, pero bajo la autoridad de Jesucristo, bajo la autoridad del Rey de Reyes. Amén. Cuando Cristo resucitó, amén, dice que muchos del Antiguo Testamento resucitaron con Él, hubo un gran terremoto. Entendemos que ya todos ellos, Abraham, ya están todos ellos allá con el Señor, ya resucitados, y que van a venir a gobernar las naciones. Jesús gobernará entonces también sobre el remanente de Israel, los israelitas que a la mitad de la semana 70, a la mitad de la tribulación, lo hayan reconocido ya como Jesús, como su Mesías, porque el pueblo de Israel va a reconocer a Jesucristo,
pero lo hará en el tiempo de la tribulación, a la mitad de la semana 70. A los 3 años y medio de la tribulación es cuando Israel aceptará finalmente a Jesucristo y rechazará por completo al anticristo, a ese falso Mesías. Dice Romanos 11:26, lo escribió el apóstol Pablo, su carta a los romanos, escribió lo siguiente: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de de Jacob la impiedad. ¿Sí? Aquí está hablando Pablo de cuándo será el pueblo de Israel salvo. A la mitad de la semana 70 se van a salvar, cuando la acepten. Entonces, ¿sobre quién viene Jesucristo a gobernar? Ya dijimos, viene con su iglesia, viene con el pueblo de Israel, sobre el pueblo de Israel, viene con el remanente de Israel. Ojo que ellos todavía estarán en carne y sangre, pasarán al milenio, esta parte de Israel, Dios los va a salvar, ¿sí? Pero también el gobierno de Jesucristo, de los 1000 años, será sobre todos los mártires de Jesús que hayan rechazado la marca de la bestia y que hayan sido decapitados durante la tribulación, ya que ellos serán resucitados previo inicie el gobierno milenial de Jesucristo. Y sobre todos aquellos también que hayan cruzado con vida el periodo de la tribulación de 7 años. Dice la Escritura que 2/3 partes de los hombres morirán en ese tiempo, pero 1/3 parte pasará, y sobre ellos también va a gobernar Jesucristo en su segunda venida. Dice Mateo 24:30, hablando de la segunda venida de Cristo. Acuérdense que la segunda venida de Cristo está dividida en 2. Empieza con el arrebatamiento de la iglesia a los 7 años y terminando los 7 años de tribulación, regresa Jesucristo, visiblemente. Entonces dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Gracias a Dios. Entonces dice la Escritura que Jesucristo va a gobernar con vara de hierro. ¿Sobre quién? Pues sobre todos los que acabamos de comentar ahorita, sobre todas las naciones que pasen con vida, o los hombres que pasen con vida al reino milenial. Morirán, ya dijimos, 2/3 partes de la población mundial. Va a gobernar Jesús sobre todas las naciones, y ya nosotros, como esposa de Cristo, gobernaremos al lado de Jesucristo. Entonces, aquí podemos entender algo muy importante. Quiere decir que en el reino milenial de Jesucristo habrá humanos todavía de carne y hueso, todavía no transformados, porque nosotros para ese momento ya la iglesia habremos sido transformados, tendremos cuerpos glorificados, pero habrá personas en ese reino milenial que no estén redimidos todavía, que en ese reino milenial tendrán que aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador si quieren salvarse. ¿Sí? Con respecto a la nación de Israel, ya dijimos que finalmente será redimida a la mitad de la tribulación. Está escrito en Apocalipsis 12:14. Siempre tenemos que irnos a la palabra de Dios para que fundamentemos lo que decimos. Dice 12:14, dice, y se le dieron a la mujer está hablando del pueblo de Israel, las 2 alas de la gran águila, para que volara de delante de la serpiente al desierto. A la serpiente ahí se estaba refiriendo a Satanás, al anticristo. Dice, a su lugar donde es sustentada por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. O sea que el remanente de Israel que sea salvado, que sea liberado
a la mitad de la semana 70, será protegido y sustentado por Dios mismo, ahí en el desierto, en una ciudad que se llama Petra, es una ciudad que ya existe, es una ciudad en Jordania. Dice 3 años y medio, tiempo es 1 año, tiempos es 2 años y medio tiempo es medio año, o sea 3 años y medio, precisamente cuando el anticristo se meta al templo y pida adoración como si fuera Dios. Entonces el pueblo de Israel lo rechaza y tienen que huir de Jerusalén, como dijo nuestro Señor Jesús ahí en Mateo 24, que cuando sucediera esto, que cuando vieran la abominación desoladora ahí en el templo, que huyeran, que no bajaran a Jerusalén, que huyeran, que ya ni siquiera bajaran, que hay de las mujeres que estuvieran encinta, embarazadas, porque sería un tiempo terrible para Israel. Pero en ese tiempo será guardado ese remanente de Israel. Durante 3 años y medio serán protegidos milagrosamente. Dice que el desierto se abrirá y ahí el pueblo de Israel será guardado por la gracia de Dios. Entonces, ¿qué haremos nosotros, la iglesia, durante el milenio ya como esposa de Cristo? ¿Verdad? Pues habremos de gobernar las naciones, como está escrito. ¿Bajo quién? Bajo la autoridad del Rey de Reyes. Vamos a reinar, vamos a juzgar, algunos tendremos la facultad de juzgar, ¿sí? A los ángeles, dice la Escritura. Vamos a gobernar, vamos a administrar las naciones. Pablo escribió a la iglesia en Corinto, en 1 Corintios 6, 2, 3. Había un problema ahí de tipo legal y Pablo aprovecha para darles una enseñanza a la iglesia en Corinto. Dice, ¿o no saben que los santos han de juzgar al mundo? ¿Quiénes somos los santos? Nosotros, los que somos apartados para Cristo. Eso significa santo, ser apartado, separado para Dios. No quiere decir que seamos perfectos hoy, pero fuimos apartados cuando aceptamos a Jesús como Salvador. Dice, y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Imagínense, si vamos a juzgar a los ángeles. Entiendo a los demonios, a Satanás, a todos los ángeles que se rebelaron en contra. La iglesia, vamos a tener esa potestad de juzgar a los mismos ángeles. También Jesús mismo le dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, que por haber estado con él en sus pruebas, en sus tribulaciones, ellos también se iban a sentar a juzgar a las 12 tribus de Israel. Ellos como judíos que eran, israelitas, ellos también se sentarán a juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso está escrito en Lucas 22, 28 al 30. Dice así, Jesús habla con sus discípulos y les dice, pero ustedes, porque los discípulos, un contexto, los discípulos previo a esto le habían preguntado, y nosotros, ahora sí que, ¿dónde leemos? ¿Qué nos vas a dar, Señor? Que hemos estado contigo, dice. Jesús les responde, pero ustedes los que han permanecido conmigo en mis pruebas, yo pues les asigno un reino, un gobierno, como mi Padre me lo asignó a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sienten en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Imagínense la potestad que el Señor le dio, Jesús le dio a sus apóstoles, amén, que fueron 12, que fueron algunos ya después de esos 12, fueron reemplazados. Judas fue reemplazado por Matías, ¿verdad? Y después Jacobo, el primer apóstol que murió, fue reemplazado por el apóstol Pablo. O sea, quedaron los 12. Por eso Pablo dijo, yo soy el último de los apóstoles que estamos estableciendo la doctrina de la iglesia. Amén. Entonces, la palabra de Dios, la Biblia, nos revela qué tantos beneficios
amén, prevalecerán sobre la tierra durante su gobierno milenial. Acuérdense que el mejor gobierno, el gobierno que le conviene al hombre, que Dios quiere para el hombre, es la teocracia, es Dios gobernando, es lo mejor, porque es un Dios perfecto, es un Dios santo, es un Dios justo, ¿sí? Todas las formas de gobierno de los hombres siempre han fracasado. ¿Por qué? Porque está la corrupción del hombre presente, está la naturaleza caída del hombre presente, el hombre corrupto, queriendo el poder, así como Satanás quiso el poder que no le correspondía, así los hombres, todo el mundo se pelea, se mata por el poder, y así ha pasado durante toda la historia de la humanidad. Diferentes gobiernos inventados por el hombre, que la monarquía, que la oligarquía, que las dictaduras, que luego el socialismo, el comunismo, tantas formas de gobierno que el hombre, y luego la democracia misma, ni siquiera la democracia es perfecta, aunque sea la voluntad de la mayoría de un pueblo, ¿verdad? Pues, ¿eso qué? Si no tienen las leyes de Dios, el gobierno de Dios, pues un pueblo, una nación sin Dios, pues no se puede gobernar sin las leyes de Dios. Una nación es bendecida cuando se somete a la voluntad de Dios, a las leyes de Dios. Pero hay de aquella nación que se impone en contra, que oficializa leyes contrarias a la voluntad de Dios. Hay de aquella nación. Hay aquella nación que empieza a oficializar el matar bebés, el destruir a la familia y creando ideologías de género, etcétera. O sea, todo lo que se haga en contra de Dios trae consecuencias terribles. ¿Sí? Entonces, para concluir, diremos 3 grandes beneficios que habrá en el gobierno milenial de Jesucristo, porque diremos más, la semana que viene todavía hablaremos de algunos más, pero el primer gran beneficio es que gobernaremos con Jesucristo, nosotros los que hemos puesto nuestra fe en Él, la iglesia, su iglesia, la asamblea de creyentes en Él, gobernaremos bajo su autoridad esos 1000 años. Dice Apocalipsis 2, 26, 27, es una promesa para la iglesia de Cristo. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, amén, porque algunos se quedan a la mitad, empiezan a caminar con Cristo y luego se dan la vuelta y se van. Dice, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Ahí está una promesa para la iglesia de que vamos a gobernar con Cristo, justamente con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. 2, la segunda bendición de que Cristo venga a reinar, a gobernar, pues es que la tierra será restaurada, no nomás la tierra, el mismo universo será restaurado cuando regrese Cristo a gobernar. Dice la palabra que la tierra gime a una, esperando la redención de los hombres con la venida de Cristo y de la misma tierra, del mismo universo. Imagínense cómo habrá quedado la tierra después de 7 años de tribulación que vienen al mundo, del periodo de los 7 años, con el gobierno de la bestia, que Dios va a permitir. Precisamente, o sea, el gobierno de la bestia será el peor de los gobiernos. Jesús dijo, serán tiempos como nunca ha habido ni los habrá. Es el peor gobierno, para que entendamos qué significa ser gobernado ya por el mismo diablo directamente. Eso lo va a permitir Dios durante 7 años. Durante 7 años, para que el hombre entienda que es ser gobernado por el mismo diablo. Imagínense cómo va a quedar la tierra, el mundo, después de 21 juicios de Dios, después de los 7 sellos, de las 7 trompetas, de las 7 copas de la ira de Dios, ¿verdad? Que ya muy pronto van a comenzar, cuando Israel rompa el pacto sempiterno y entregue la mitad de la ciudad de Jerusalén a los pueblos gentiles, porque eso va a suceder.
Y eso va a detonar la ira de Dios sobre las naciones. Y esa ira va a durar 7 años. Entonces imagínense la devastación de la tierra. ¿Cómo va a quedar la tierra después de guerras? Ahorita lo que estamos escuchando de las guerras estas nucleares, que es el principio. Pero ¿cuándo van a venir realmente esas guerras nucleares? Bueno, pues está escrito, es el segundo de los sellos, cuando se ha desatado, que Dios quitará la paz del mundo y se destruirán unos a otros. Se detonarán en ese periodo en el mundo. El profeta Isaías escribió hace 2700 años, Isaías 24:1, lo que Dios va a permitir en el mundo bajo esos 7 años de tribulación. Dice: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Eso va a suceder en la tierra ya muy pronto, durante esos 7 años. Jesús, en su mismo discurso final profético ahí en el Monte de los Olivos, escribió, nos dijo, y está escrito que se levantaría nación contra nación y reino contra reino. Imagínense las graves sequías que habrá en el mundo, ya que cuando comience la gran tribulación, los 3 años y medio primeros no habrá lluvia sobre la tierra. Debido al ministerio de los 2 testigos que estarán predicando fuera del tercer templo de Israel, de Jerusalén, cuando sea reconstruido. Todas esas sequías, esas guerras, ¿verdad? ¿Qué van a producir? Pues graves epidemias, hambruna mundial, que como ya dijimos, pues harán que 2/3 partes de la población pues mueran en ese periodo. Apocalipsis 11, 3, 6, ya estamos terminando. Apocalipsis 3 y 6, dice así: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, que son 3 años y medio, vestidos de cilicio. Así se vestían los profetas. El profeta Juan, el apóstol Juan se vistió de cilicio. Dice: estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces ellos quieran. Y eso va a suceder en los 3 años primeros de la tribulación. Entonces, ¿a qué viene Jesucristo? Terminando esa tribulación, viene a restaurar la tierra, que va a estar, imagínense, totalmente destruida. Y 3, el tercer beneficio del reinado de nuestro Señor Jesucristo de 1000 años es que finalmente la paz y la seguridad llegarán, la paz y esa seguridad verdadera. Finalmente llegará al mundo a esa paz verdadera, que hoy pues están buscando, ¿verdad? Pero sin Dios, sin Cristo. El mundo busca paz y seguridad, pero sin Dios, sin el gobierno de Dios. ¿Qué va a pasar? Pues que no va a llegar es una falsa paz y seguridad. Cuando firme ese convenio, el pueblo de Israel y divida la nación de Israel, ellos pensarán que están firmando la paz y seguridad, pero es una paz falsa. Es un pacto hecho con la muerte, dice la Escritura. Ya las guerras, ¿verdad?, que han existido durante toda la historia humana, entiendo que hay hay historiadores o investigadores que en sus investigaciones han descubierto que solamente en los últimos 6000 años ha habido 2 semanas de paz en la tierra. Todo el tiempo de más ha habido guerras en el mundo. Finalmente la paz y seguridad vendrán cuando Cristo regrese. La paz y seguridad mundiales vendrán con el regreso de Cristo, con base a la prosperidad económica que habrá ya en las naciones. Cristo restaurará la tierra, como dijimos, amén. Ya no habrá presupuestos, grandes presupuestos como los que ahorita se están gastando las naciones para la guerra.
En estos tiempos finales, el mundo la mayor parte de un presupuesto de una nación se destina, ¿saben a qué? A la guerra. Ya Europa está preparando para la guerra terriblemente. Europa y el mundo entero. Ya no habrá gastos para la guerra. Dice Isaías 2:4, dice así, el profeta, dice, y juzgará, hablando de Jesús en su segunda venida, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. Por eso dice Mateo 24 que las naciones se angustiarán cuando lo vean venir. Y volverán, dice, sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Cuándo vendrá la paz y seguridad al mundo? Cuando regrese Cristo. Esa paz y seguridad que ahorita hablan las naciones, ahí la Organización de Naciones allá que se reúnen en Nueva York, ¿verdad? Y que tienen establecidos, quién sabe qué tantas agendas, la 2030, ahorita ya la echaron a la 2045, puros cuentos para buscar la paz. ¿Y qué es? Son puras mentiras para traer el gobierno del anticristo, de la bestia, al mundo, que solo Dios permitirá que dura 7 años. Y entonces vendrá el gobierno milenial de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para finalizar, pues yo les pregunto, ¿verdad? ¿Les gustaría gobernar con Jesucristo? ¿Con el Rey de Reyes y Señor de Señores durante 1000 años? Pues para hacerlo tenemos que entrar a ese reino milenial. ¿Y cómo podemos entrar? Pues precisamente por medio del Salvador que se llama Jesucristo. Jesucristo es la puerta de entrada a esa salvación. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Si queremos ser gobernados por Cristo, hoy, en este tiempo de gracia todavía, que todavía no comienzan esos 7 años de tribulación, todavía no han sido desatados ninguno de los 7 sellos, se desatarán cuando desaparezca o desaparezcamos la iglesia y se manifieste el anticristo en el mundo. Ahí comenzarán esos 7 años de gobierno del anticristo en el mundo. Pero mientras no suceda eso, estamos en un periodo llamado de la gracia, y esa gracia significa que gratuitamente puedes aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, y Dios te dará lugar en ese reino milenial. Cristo mismo, por medio de su sangre, por medio de su sacrificio. Amén. Entonces, si quieres aceptar hoy a Jesucristo, si quieres participar en ese gobierno de 1000 años, recíbelo. Recíbelo en tu corazón, deja que comience a gobernar por medio de su palabra y de su Espíritu Santo en tu vida. Recíbelo ya, porque mañana puede ser demasiado tarde. Vamos a hacer una oración para terminar. Vamos a decirle al Padre, Padre, queremos recibir a tu Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias por tu palabra, gracias por todas estas promesas, que no son cuentos, que es tu palabra, y que tú mismo dijiste que el cielo y la tierra pasarían, pero tu palabra no pasaría, todo se va a cumplir. Gracias, estamos esperando ese reino milenial, ese reino de 1000 años, queremos ser parte de él, y en primer lugar pues aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Sí, Jesús, ven a nuestra vida, gobierna nuestros corazones, llénanos de tu Espíritu, transforma nuestras vidas, arranca toda rebeldía que haya en nosotros, quita de nosotros esa naturaleza caída y comienza a gobernar. Queremos esa teocracia en nuestras vidas. Dios, creador, justo, santo, puro, limpio, gobernando sobre nosotros. Gracias te damos, te recibimos, Jesús, y te damos gracias porque tú vienes pronto. Como dice tu palabra, nosotros la iglesia decimos, sí, Señor, ven, ven pronto. Ven, Señor Jesús. Amén.
Gracias a Dios. Dios los bendiga y seguimos con este tema la próxima semana. Recuerden, Maranata, Cristo viene pronto. Amén.